Ya sabemos que tendrá esta forma, ¿sí? Se expresará con B con un vector arriba, ahora veremos por qué. Y sabemos que el campo magnético básicamente es la perturbación que un imán o una corriente eléctrica produce en el espacio que le rodea, ¿ok? Es un campo vectorial, ¿vale? Por eso ponemos el signo del vector arriba. Y bueno, las líneas de campo es muy parecido al campo eléctrico, están muy sujetos, ya lo veremos. ¿Vale? Vosotros imaginaos el típico imán, ¿no? De norte y sur. Pues pasa exactamente igual que el campo eléctrico de más y menos. En este caso vamos a tener, para hacer un símil, ¿vale? Vamos a considerar que el norte es positivo y el sur es negativo, ¿ok? Entonces, las líneas de campo se dirigirán siempre hacia el sur, ¿vale? Esto es lo que os digo, es muy parecido al campo eléctrico, ¿ok? Y si vemos un imán, pues tendrá esta forma, ¿vale? También le llegará de fuera y también seguirá, ¿ok? Muy bien, ya tenemos las líneas de campo, ¿vale? A saber que si está en reposo, no actuará una fuerza nunca sobre ella, ¿vale? En cambio, si está en movimiento, sí que actúan fuerzas, ¿vale? Y esa fuerza es la famosa y conocida ley de Lorentz, que ya lo sabemos de memoria, y os apunto aquí la formulita en rojo, ¿vale? Que nos dice que la fuerza es igual a Q por V. Ahora os explicaré esto, este producto vectorial, ¿vale? Que nos va a servir mucho. Y es algo que yo siempre he dicho. Que si alguien se lía con el tema de lo típico de la regla de la mano derecha, matemáticamente siempre se va a poder resolver sin necesidad de la regla de la mano derecha, ¿vale? Y ya veremos ejemplos y si no lo entendéis, os haré un vídeo expresamente que dure muy poco sobre cómo calcular el signo, ¿vale? Básicamente sin utilizar la regla de la mano derecha. Vale, esto de aquí, os lo apunto aquí abajo, os voy a hacer como un punto y aparte. Esto que os pongo aquí, V por, ¿vale? No es un por no multiplicación escalar, ¿vale? Es una multiplicación vectorial, ¿vale? Se llama producto, os lo apunto, producto vectorial. Ok, esto lo que vamos a hahacer es usar un determinante. Ya sabéis lo que son las matrices, sabéis lo que son los determinantes, ¿vale? Así que no tendréis problema, ¿vale? Os lo dibujo. Vosotros os dibujáis los ejes, ¿ok? De toda la vida, ¿vale? Estamos en 3D, o sea, el eje Z, X, Y, ¿vale? Este V y este B representan cada eje, ¿vale? En este caso, por ejemplo, V representa este de aquí y B representa este de aquí. Y tenemos el ángulo, un ángulo, ¿vale? Que el ángulo ya vemos que es lo del seno, ¿ok? Entonces, para saber siempre el signo, lo que vamos a hacer será un determinante, porque realmente es la fórmula de V por B, producto vectorial B, es el determinante que veréis ahora. Aquí ponemos I, J, K, que son, en vez de poner Z, X, Y, es lo mismo, ¿vale? Esto sería K, esto sería I, esto sería J, ¿vale? Y aquí ponemos la V con sus componentes, Vx, Vy y Vz, y la B lo mismo, Bx, By y Bz, ¿vale? Veremos ejemplos, ¿ok? Pero la cosa es que nosotros haremos este determinante, ¿sí? Y nos dará, yo que sé, algo por I, por J, ¿vale? Más algo por I, por ejemplo, ¿eh? Esto es una J otra vez, por I. Más otra cosa, o menos, me da igual, por K, ¿ok? Entonces, esto ya sabemos qué es lo que señala, será nuestro vector. Entonces veremos si la fuerza resultante,
la fuerza resultante, lo que es la ley de Lorentz, ir hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Eso lo veremos, no es nada difícil, ¿vale? No os agobiéis si veis determinantes y todo lo que os acabo de explicar. Es muy sencillo y a veces entiendo que el tema de la regla derecha, de la mano derecha, puede liar un poco, pero matemáticamente nunca nos vamos a equivocar, ¿vale? Entonces, esto es una opción que yo la recomiendo muchísimo y siempre la he hecho y siempre me ha salido bien para calcular la fuerza resultante, o sea, no la fuerza resultante, sino el signo, o sea, hacia dónde va, ¿ok? Lo veremos en ejemplos, ¿vale? No os preocupéis, pero es importante que tengáis en cuenta esto. Ok, vale, ahora vemos que cuando una carga entra en un campo magnético, ¿vale? Tendremos una carga que entra dentro de un campo magnético. La carga obviamente va a sufrir un movimiento circular, ¿vale? Como ya veremos, ¿vale? Se irá hacia un lado, ¿ok? Porque recibirá intensidad del campo magnético y obviamente va a girar, ¿vale? ¿Cómo lo calculamos? Bien, esto es muy parecido a cuando también lo hicimos con el campo eléctrico y también con la gravedad, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tendremos una fuerza, que es la fuerza magnética, ¿vale? La que hemos puesto justo antes, la ley de Lorentz, y luego hemos dicho que la carga sufrirá un movimiento circular uniforme, eso significa que recibirá una fuerza circular y esto se traduce en una fuerza centrípeta. ¿Os acordáis? Fuerza centrípeta, ¿sí? Que va hacia adentro. La centrífuga es una fuerza ficticia, que lo tengáis en cuenta. La centrípeta es la que vamos a calcular matemáticamente, ¿vale? La que va radial, ¿vale? Dirigida al radio. Ok, ¿cómo se calculaba esta fuerza centrípeta? Era muy sencillo, porque nosotros sabemos que por la famosa ley de Newton, fuerza es igual a ma, tenemos que la fuerza centrípeta será igual a ma, pero esta vez la aceleración normal, porque es la que hemos dicho, la radial, la que va hacia el radio. Y esa aceleración, ¿qué forma tenía? Tenía v al cuadrado partido r, ¿vale? Entonces es lo que vamos a aplicar, sencillo. Aquí, en cuanto a fuerza magnética, volvemos a poner lo de antes, ¿sí? Y en el igual vamos a poner la que acabamos de calcular ahora mismo, ¿vale? Sencillo. Aquí lo único que tenemos que hacer ahora sería aislar para así encontrar el radio, ¿sí? Que va a tomar este electrón. Os lo voy a poner rojo, ¿vale? Las fórmulas es importantes. Mejor os las pongo de color rojo para que impacten más. Ok, esta sería nuestra formulita, ¿vale? Sencilla de demostrar. Hemos visto, igualamos fuerza magnética con fuerza centrípeta y ya está, ¿vale? Y ahora vamos a calcular el periodo que tardaría. El periodo también es muy sencillo y en el campo gravitatorio dimos mucha caña, ¿vale? Porque lo expliqué más de una vez. No os tenéis que acordar de la fórmula, es mejor deducirla. ¿Y cómo la vamos a deducir? Nosotros de siempre, de toda la vida, ya sabemos que el tiempo, que es espacio, ¿sí? Partido velocidad, ¿verdad? Muy bien. Con esto ya tendríamos la fórmula. ¿Por qué? Porque ¿qué espacio genera nuestro electrón? Hemos dicho que es movimiento circular uniforme, por lo tanto, un círculo. Ok. ¿Cuál es el perímetro? 2πr, ¿verdad? Ya está. Este es el espacio que recorre. Y luego, ¿a qué velocidad va? Sencillo. De aquí, de la formulita que acabamos de encontrar, tenemos que aislar la v, ¿no? Y nos quedaría qvr partido m, ¿verdad? Lo ponemos ahí. ¿Y qué nos da? Nos da qvr partido m, ¿sí? Vemos que r se tachan y al final, o en rojo otra vez, acabamos encontrando que el periodo será 2πm partido qv, ¿sí? ¿Veis que es sencillo? Si vamos demostrando las cosas, es que es mucho más sencillo esto que no intentarse estudiar la fórmula, porque no tiene sentido. En cambio, así le veis un sentido, ¿vale? Muy bien. De aquí, ahora nos iríamos al hilo conductor, ¿vale? Que nos tenemos que imaginar, nos imaginamos aquí un hilo dentro con cargas que tiene una intensidad, ¿vale?
O sea, básicamente lo extrapolamos todo a un montón de cargas juntas dentro de un hilo, ¿vale? Y van hacia un lado, o sea, genera una intensidad. Ahora he puesto la intensidad de corriente pues hacia arriba, ¿vale? Ahora tenemos que encontrar la fuerza que genera este hilo, ¿vale? ¿Cómo la calculamos? Bueno, lo matemáticamente acertado es hacer los diferenciales, ¿vale? Esto ya lo hemos visto más de una vez. Tenemos que coger una pizquita muy pequeña, ¿vale? Del hilo, ¿veis aquí abajo? Porque así es como se calcula. Ahora os lo pongo. Ahora os lo explico todo, ¿eh? De I, ahí, I, os pongo la formulita para que os sea más fácil de ver, ¿vale? Hemos cogido aquí un circulito, ¿vale? Con un diferencial de L, o sea, si tenemos que todo el hilo es L, pues hemos cogido una parte diferencial, ¿vale? Muy pequeñita, muy pequeñita. Y, por ende, nos saldría una fuerza muy pequeñita también, ¿vale? Por eso ponemos dF y dL, ¿ok? Pero no, que no cunda el pánico, porque ahora esto lo vamos a expresar de mejor manera. Y de aquí acabamos deduciendo que tiene esta fórmula, ¿vale? O sea, yo os lo explico de dónde viene. Luego, si os queréis acordar solo de la fórmula final, que es la que voy a apuntar ahora, que, como ya muchos sabéis, tiene muy parecido a la ley de Lorentz, que hemos visto justo antes, ¿vale? Sería esta fórmula de ahí, de aquí. Sencilla, ¿vale? Lo dicho, este diferencial, si no queréis hacerle caso, no le hagáis caso, básicamente es que cogemos cosas muy pequeñas, ¿vale? Siempre se evalúa en algo muy pequeño y luego lo podemos agrandar, ¿ok? Entre comillas, ¿vale? Que es el hecho de hacer una integral. Pero bueno, a fin de cuentas nos sale esta fórmula de aquí, también sencilla de acordar, porque ya nos acordamos la ley de Lorentz. Y de aquí también tenemos que acordarnos del campo magnético que genera un hilo conductor que tiene esta forma, ¿vale? También importante. He visto que muchos exámenes nos dan la fórmula, así que será bastante sencillo, ya veremos. Vale, ahora lo que quiero que tengáis en cuenta también es qué pasa cuando un hilo, lo voy a poner en otra página, genera una fuerza sobre otro hilo, ¿vale? Y vamos a ver dos conceptos. Aquí dibujamos un hilo, aquí otro, lo partimos y vamos a dibujar otro. Al final, la fórmula será la misma, ¿eh? Quiero que veáis. De hecho, lo partimos así, porque será lo mismo. Vale, tenemos, imaginaos, un hilo aquí que va de intensidad hacia arriba y este también, ¿vale? Tenemos intensidad 1, intensidad 2, ¿ok? Y aquí nos pasará justo lo contrario, uno arriba y otro abajo, ¿vale? Muy bien, voy a ponerlo de otro color. El campo magnético que genera el hilo 1, ¿cuál será? Vale, será, hemos visto que tiene forma de círculo, será este de aquí, ¿vale? Obviamente esto lo he hecho un poquito desproporcionado, pero bueno, la intención es que hacia los dos lados es lo mismo, ¿vale? Es uniforme, ¿ok? Vale, genera así. Lo tenéis que ver, si lo vemos desde un plano de arriba, ¿vale? Lo voy a dibujar aquí. Nosotros tenemos el punto, o sea, voy a dibujar los dos. El punto que este sería I1 y el otro punto, ¿vale? Lo vemos desde arriba, ¿ok? Y el campo magnético es un circulito, ¿sí? Este de aquí. Campo magnético 1, B1, ¿vale? En el caso de abajo, de momento obviamente pasa lo mismo, porque el campo magnético es el mismo, de I1, ¿vale? Y ahora veremos cuál es la diferencia, ¿ok? Vosotros sabéis que aquí también hay otra regla con la mano, que es básicamente, nos imaginamos coger el hilo con la mano, ¿vale? Y el pulgar mirando hacia arriba. Entonces, el pulgar siempre será la dirección del sentido, de la intensidad del hilo, ¿vale? En el primer caso, este de aquí, los dos son hacia arriba, por lo tanto, el campo magnético serán los dedos, ¿vale?
¿Cómo se expresa esto? Pues si cogemos el hilo 1, el campo magnético aquí, ¿hacia dónde será? Será perpendicular, hacia aquí, ¿verdad? Campo magnético aquí, ¿hacia dónde? Hacia ahí. ¿Lo veis? Este hacia ahí, ¿vale? Lo mismo pasaría en el otro hilo. Y cuando nos vamos en el apartado 2, el campo magnético hacia el intensidad 1 sería igual que arriba, pero el de 2 sería contrario, ¿vale? Si cogemos, pues si ahora hacemos un dibujito, vamos a hacerlo de otro color, ¿vale? Nos imaginamos esto aquí, pues el campo magnético iría hacia aquí, ¿lo veis? Esto iría hacia aquí, esto hacia ahí, esto hacia ahí, ¿vale? En cambio, aquí vemos que va hacia ahí. O sea, es justo lo contrario, ¿vale? Y esto tiene muchas propiedades y muchos ejercicios, porque veremos que en muchos casos, cuando nos hagan calcular el campo magnético, un punto medio de dos intensidades iguales con diferente sentido de la intensidad dará cero, ¿vale? Eso lo veremos en ejercicios. Muy bien, lo que yo os quería explicar básicamente es cómo calcular la fuerza que genera un hilo respecto a otro, ¿vale? Se le conoce mucho por fuerza a una unidad de longitud, ¿vale? Que será básicamente fuerza partido L, ¿sí? Sexto, unidad de longitud, ¿vale? Ahora veremos qué es. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Calculamos la fuerza, ¿vale? ¿Dónde va la fuerza? Ok, como a ver, lo pongo este color. Hemos dicho que el hilo 1 va hacia arriba, por lo tanto aquí, donde vemos, el campo magnético va hacia un ladito y la fuerza, como sabemos que es perpendicular al campo magnético y en este caso es de atracción, va hacia adentro, ¿vale? Fuerza que genera 1 respecto el hilo 2, ¿sí? Porque es de atracción, porque es del mismo signo, entonces se va hacia adentro. En el caso de abajo será completamente el contrario, ¿vale? Tendremos el campo magnético, hemos visto que era el mismo respecto a V1 respecto a V2, perdón, pero la fuerza será justamente el contrario, ¿vale? Se irá hacia el otro lado. Pero bueno, la fórmula veremos que da lo mismo. Esto os lo quería decir para que lo tengáis claro, ¿vale? Al ser perpendicular, bueno, ahora vamos a dibujar, a poner ya la fórmula. Nosotros no sabemos cuál es la fuerza que genera un hilo conductor sobre otro, ¿sí? Que es esta de aquí, ¿vale? Esta es la fuerza general, la que hemos calculado justo antes. Vale. Ahora vamos a empezar a poner nombre a las cosas. Vemos que la fuerza que se genera no es más que la intensidad de 2 por la longitud de 2 por B1, seno del ángulo, ¿vale? ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que es una fuerza que genera 1 sobre 2. Entonces, estamos generando sobre la intensidad 2, sobre esto de aquí, sobre la longitud 2 y respecto nuestro campo magnético, ¿vale? Esto de aquí, ¿ok? Esta sería la forma. ¿Qué pasa? Que el seno del ángulo nos da 1. ¿Por qué? Porque es perpendicular. Y al ser perpendicular, 90 grados, ¿ok? Se nos va 1. Entonces nos queda esto de aquí. I2, L2 por V1, ¿vale? ¿Y B1 qué es? B1, sabemos la fórmula que es la mu por la intensidad 1 por 2pi por la distancia. ¿Sí? Que es lo que hemos calculado antes. Entonces lo que vamos a hacer básicamente será sustituir esto aquí y al final nos dará la fuerza en función de la longitud, porque pasaremos la longitud dividiendo, que es igual a la mu por las dos intensidades partido 2pi r, que es la distancia, ¿vale? Y esta será una fórmula importante que nos entrará más de un ejercicio, ¿vale? Muy bien. Y ahora ya pasaríamos a la parte de inducción magnética. ¿Qué es? Mirad, nos imaginamos aquí. Os voy a hacer un dibujito para que lo entendáis.
típico dibujo. Vale. Es básicamente, nosotros ponemos dos bobinas, ¿sí? Una y dos. Perdonad por los dibujos, pero sabéis que soy penoso. Vamos a llamarle bobina A y bobina B, ¿vale? Dos bobinas es básicamente como dos cables enrollados, ¿vale? O sea, aquí imaginaos que son dos cables. Les damos la vuelta a los cables y sale, ¿vale? Entra, damos la vuelta y sale, ¿vale? Muy bien, pues la definición básica es que cuando pasamos corriente eléctrica por la bobina A, la pasamos por aquí, esto produce un campo magnético que atrapa a la bobina B, ¿de acuerdo? La atrapa hacia aquí, ¿ok? Y esto, gracias a este campo magnético que atrapa a bobina B, genera un voltaje eléctrico. Y ahora veremos qué es esto, ¿vale? Todo esto viene de Faraday, ¿sí? En teoría vosotros lo habéis dado mucho, yo aquí estoy repasando lo importante, ¿vale? Y tenemos esta fórmula de aquí, que es la FEM, la fuerza electromagnética inducida, ¿vale? Que es esto de aquí. ¿Os suena, verdad? Muy bien. ¿Qué es este símbolo de aquí arriba? Esto es el flujo magnético, ¿vale? El flujo magnético, os lo voy a poner abajo, os lo voy a demostrar, es esto de aquí, no es más que el número de líneas de inducción que atraviesa una superficie, ¿vale? O sea, básicamente el campo que atraviesa una superficie, ¿sí? Vamos a ponerle un ángulo porque depende del ángulo que la atraviesa, pero esta es la formulita. O sea, tenemos un campo que atraviesa una superficie, entonces el flujo magnético es, bueno, lo que controla, digamos, ¿no? Las líneas que pasan de ese campo por esa superficie, no tiene más. Y la fórmula de arriba es lo mismo, pero en una unidad de tiempo. O sea, básicamente las líneas que pasan del campo magnético sobre una superficie sobre X o X tiempo. ¿Sí? ¿Lo veis? O sea, depende del tiempo. ¿Vale? Y bueno, entonces ahora ponemos a la formulita lo que acabamos de expresar. Como está en diferencial del flujo magnético, seguiremos poniendo los diferenciales, pero no os asustéis porque ahora esto se nos irá. Y básicamente lo que acabamos encontrando es esta fórmula de aquí, que también nos va a servir, ¿vale? Yo os apunto las fórmulas, os explico más o menos de dónde viene, para luego hacer ejercicios y hacerlo súper bien, ¿vale? Muy bien.